Abra su Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias mi Señor. Señor amado, esta mañana declaramos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. Y solamente, Señor, tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Tu palabra, Señor, es vida para nuestro espíritu. Por eso te rogamos esta mañana, Señor, que nos hables y que nosotros podamos escuchar tu bendita palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir tu palabra con gozo, con mansedumbre, con alegría, Señor, para que seamos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La semana pasada hablamos acerca de las consecuencias de la independencia del hombre. Lo que trae la falsa autonomía a la vida del ser humano, de aquellos hombres y mujeres que no quieren el gobierno de Dios en sus vidas. Con nosotros es totalmente diferente porque la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora el Señor es nuestro Rey. Amén. Amén, hermanos. Él es nuestro Rey. Él es el que gobierna nuestra vida. Y recuerde que el Señor gobierna nuestra vida por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos. Cuando nosotros hablamos acerca del reposo, tiene mucho que ver con vivir nuestra vida en paz. Estar en paz. Que todo lo que nosotros podamos tener en esta vida pueda disfrutar de la paz de Dios. De la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted sabe, por ejemplo, que el Señor, bueno, yo sé que usted sabe que el Señor está muy interesado en que nosotros reposemos en Él, que nosotros confiemos en Él. Amén. Ahora, el problema es que yo no puedo reposar en el Señor si yo no confío en el Señor. Si yo no confío en el Señor. Si yo no he entendido, si yo no puedo, si no he conocido que nuestro Dios es un Dios fiel. ¿Qué significa que Dios es fiel? Significa que nuestro Dios es un Dios digno de confianza. Amén. Que podemos confiar plenamente en nuestro Señor. ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo de Israel nunca pudiese disfrutar la paz que el Señor les había dado? Fue su incredulidad. Dice la Biblia que ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios porque la palabra que ellos recibieron no tuvo ningún efecto en ellos porque no la recibieron con fe, no la recibieron con confianza en sus corazones. Por eso es que yo debo de tomar una decisión trascendental en mi vida y es decidir confiar en el Señor de todo mi corazón. Es decir, Señor, yo quiero confiar en ti de todo mi corazón. Yo tomo la decisión de confiar en ti. Para que podamos estar en paz, para que podamos disfrutar la paz que ya nosotros hemos recibido de parte de Dios. Por eso es que el Salmo 4 dice, el Salmo 3, Salmo 4, pero dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir ¿cómo? Vivir ¿cómo? Confiado. ¿Confiado en qué? Confiado en su providencia, confiando en sus planes, creyendo que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces,
El Señor saca al pueblo de Israel donde eran esclavos, donde no tenían nada, y el Señor los lleva a un lugar de abundancia. Sin embargo, jamás pudieron disfrutar de lo que habían recibido del Señor. ¿Por qué? Porque no tenían paz en sus corazones. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted vive en paz, hermano? Recuerde que la Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz y Él habita dentro de nosotros. Pero la pregunta es, ¿vivimos en paz? ¿Disfrutamos esa paz que ya recibimos en la persona de Cristo Jesús? La Biblia dice que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, éramos esclavos del pecado y el Señor nos liberó. Dice la Biblia que el Señor nos compró por medio de la sangre de su Hijo amado. Dice la Biblia que estábamos muertos y Él nos dio vida, que Él nos trasladó a su reino de bendición, a su reino de gloria, a su reino de abundancia. Pero muchas veces, a pesar de estar en este nuevo reino, vivimos afanados, angustiados, vivimos en constantes conflictos en nuestra vida y pareciera que no estamos experimentando el descanso, el reposo de Dios en nuestra vida. Así pareciera. Pareciera como que la palabra del Señor, pareciera como que no tiene ningún efecto en nosotros. Y entonces, si no recibimos la palabra con fe, no podemos disfrutar de todas las bendiciones que ya hemos recibido en la persona de Cristo. La Biblia dice que en este nuevo reino, que no consiste en comida ni bebida, sino en, ¿qué dijo la Biblia? Dice en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que nosotros debemos de disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos de disfrutarla todos los días de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Si no estamos viviendo de esa manera es porque estamos viviendo con incredulidad. No estamos nosotros creyendo verdaderamente la palabra del Señor. Entonces, la diferencia fundamental entre un cristiano y otro que no lo es la fe. Amén. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la fe? La confianza en Dios. El cristiano ha creído que por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz es salvo y tiene vida eterna. Sin embargo, muchas veces nosotros no manifestamos la realidad de esa fe. Ahora usted y yo estamos en paz con Dios. Amén. Estamos en paz con Dios. Deberíamos de disfrutar nuestra vida. Deberíamos de tener descanso en nuestra vida. Amén, hermanos. Lo que pasa es que el Señor quiere que nosotros tengamos una fe que va mucho más allá de una fe intelectual y que cada día su palabra se pueda volver vida en mi espíritu. Recuerde que hay una batalla entre la fe y la incredulidad. Y nosotros tenemos como ejemplo al pueblo de Israel. Recibieron tremendas promesas de Dios, pero nunca disfrutaron de las promesas de Dios porque no había confianza en sus corazones. Entonces sabemos nosotros que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en paz, que aprendamos a vivir en el descanso, que aprendamos a vivir reposados en todas las áreas de nuestra vida. Voy a leer algunos versículos. Génesis 1:17 dice: creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 31 mismo dice, del capítulo 1 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Génesis 2:1-2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Ahora, ¿qué día fue creado el hombre? El hombre fue creado en el día sexto. Y al siguiente día que hubo, dice la Biblia, fue un día de ¿qué? De reposo. O sea que lo primero que hizo el hombre después de ser creado fue ¿qué cosa? Poder experimentar el reposo de Dios. El reposo de Dios. Entonces, en el mismo momento que nosotros nacemos de nuevo, ¿qué es lo que pasamos a experimentar o qué deberíamos de pasar a experimentar? El reposo de Dios, el descanso de Dios. O sea, yo entiendo, mire, una persona sin Cristo obviamente no puede vivir en reposo, no puede vivir en descanso, no puede vivir en paz, porque no tienen al príncipe de paz en sus vidas, porque están enemistados con Dios.
Sin embargo, nosotros, al igual que Adán, que fue creado en el sexto día, en el séptimo día descansó, de la misma forma cuando nosotros nacemos de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es reposar en el Señor, reposar en las promesas de Dios, descansar en la fidelidad de Dios. Amén. La pregunta es, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Tenemos la certeza que hemos nacido de nuevo. Y usted que es una nueva criatura, usted que ha sido creado en Cristo Jesús, usted está descansando en el Señor, tiene una vida reposada en Dios, una vida en paz, está en paz todo lo que usted tiene y todo lo que usted es. Entonces lo primero que Dios, lo que hizo Adán antes de labrar la tierra fue reposar. Por eso lo único que debe de hacer un hijo de Dios es reposar en Dios. Usted y yo fuimos llamados de este mundo de afanes y de preocupaciones. ¿Para qué? Para reposar en Dios. Deberíamos de preguntarnos, ¿qué nos quedó a nosotros de todo el afán con el que nosotros vivimos antes del Señor? ¿Dónde está el fruto de todas nuestras preocupaciones? ¿Dónde está el fruto de todo aquello en lo que nosotros ocupamos nuestro mayor tiempo, nuestra energía? ¿Dónde está? Si pensamos cuánto del dinero que Dios nos dio malgastamos en este mundo, en licores, en mujeres, en fiestas, en vanidades de esta vida, ¿cuántos vivimos afanados, trabajando y al final nos dimos cuenta que lo único que teníamos eran deudas, que lo único que teníamos era cansancio en nuestra vida? Eso es lo que había, cansancio. Es más, ese cansancio que nosotros experimentamos en nuestra vida fue lo que nos hizo acercarnos a Dios. Dios utilizó esa situación para acercarnos a Él, para que comenzásemos a pensar en Dios. Muchos habíamos malgastado todo lo que Dios nos había dado, como el pródigo, ¿se acuerda? Que se dio cuenta de la necesidad del amor de su padre cuando lo había perdido todo, cuando todo lo había malgastado. La verdad es, hermanos, que no puede haber paz en el corazón del ser humano sin Cristo. Amén. Dice la Biblia, dijo Dios, no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Pero nosotros sí tenemos paz. La pregunta es, ¿por qué el impío no puede tener paz en su vida? ¿Sabe por qué no puede tener paz en su vida? Porque están enemistados con Dios. Están enemistados con Dios. Ahora, lo glorioso de nuestra vida es que nuestro más grande problema ya fue resuelto. Ya fue resuelto. ¿Y cuál era nuestro más grande problema? Que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos hijos de ira. Ese es el más grande problema que tiene el ser humano. Fíjense, cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, cuando hay personas que experimentan algún tipo de enfermedad y van a los hospitales y el temor de la muerte es una realidad sobre sus vidas, es cuando comienzan realmente a darse cuenta que estuvieron tan ocupados en tantas cosas que no valían la pena y preocupados por tantas cosas que no tenían ningún valor. Es cuando realmente, cuando nosotros o cuando una persona experimenta ese tipo de situaciones en su vida, es cuando se da cuenta de que hay cosas que son verdaderamente valiosas y hay cosas que son superficiales por las que no vale la pena perder su tiempo. Por eso es que muchas veces cuando somos sometidos a ese tipo de situaciones, es cuando realmente nos damos cuenta cuál es nuestra mayor necesidad. Entonces, hermanos, cuál es el mayor problema del ser humano o la verdadera tragedia del ser humano? Es que Dios está enemistado con ellos, que ellos están enemistados con Dios y la ira de Dios está sobre su vida. Y si no se arrepiente, dice la Biblia, la espada del Señor traspasará sus corazones. Eso, hermanos, eso sí es un terrible problema. Pero usted ya no tenemos ese problema por causa de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Por lo tanto, por eso es que me recuerdo en una ocasión que el Señor dice que le dio autoridad a sus discípulos para que fueran a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, y ellos regresaron contentos. ¿Y qué les dijo el Señor? No se alegren por eso. ¿Qué dice después? Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos, están escritos en el libro de la vida. Eso es lo único que vale la pena en esta vida, hermanos. Por eso cada mañana puedo levantarme con el mayor gozo del mundo diciendo, gracias Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. El más grande problema de mi vida ha sido resuelto. Lo demás son puras tonterías. Son puras tonterías. Comparados obviamente con la tragedia que vive el ser humano sin Cristo. Entonces,
Desgraciadamente encontramos a muchos cristianos tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Hermanos, no se puede. Tratando de ganar el perdón de sus pecados, tratando de ganar su salvación, tratando de forzarse a vivir una vida de santificación, creyendo que entre más ayunos hace una persona, entre más ora, entonces Dios se va a agradar más de nosotros y eso hará que el Señor me acepte. Pero quiero que entendamos algo muy importante. Nosotros, dice la Biblia, que Dios nos amó a nosotros aun cuando éramos sus enemigos. Amén. Efesios 1 del 3 al 6 lo leo, dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, ¿por qué es que usted y yo hemos sido aceptos en Cristo? No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Necesitamos descansar en esa bendita verdad, hermanos, que usted y yo somos aceptos delante de Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Usted y yo no podemos ganarnos el amor de Dios. El Señor nos ha amado de pura gracia. ¿Y qué es la gracia? Que me den a mí lo que yo no me merezco. Amén. Fuimos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, eso debe de llevarme a mí a vivir en paz, porque estoy en paz con Dios. La ira de Dios ya no está sobre mi vida. Amén, hermanos. Ahora, cuando yo peco, el Señor me disciplina, pero no porque está enojado conmigo, sino porque me ama. Amén. ¿Cuántos están seguros de que el Señor les ama? Por eso es que el Señor le dice a Jeremías: el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Yo no me puedo ganar el amor de Dios. Yo no estoy en paz con Dios por lo que yo he hecho. Yo estoy en paz con el Padre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y eso es lo que, mire, yo no necesito más en esta vida para ser feliz y vivir en paz. El problema es que estamos tan enfocados en las cosas pequeñas de esta vida que no nos enfocamos en lo que realmente vale la pena. Por eso no disfrutamos de la paz de Dios en nuestra vida. Porque nuestra tragedia ya fue resuelta. Es más, usted sabe que hay un proverbio mundano que dice: para todo hay remedio en esta vida. ¿Qué dice pues? ¿Menos para qué? Menos para la muerte. Pero sabemos que con nosotros no funciona ese proverbio, porque ya la muerte también fue resuelta en la persona de Cristo. Amén, porque Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Entonces, todos nuestros problemas han sido resueltos, hermanos. Necesitamos aprender a vivir en paz, en el reposo de Dios, descansando en el Señor, descansando en su amor y en su gracia, porque por causa de su amor es que Él ha prolongado su misericordia para mí. Desde antes de que yo me despierte, el Señor ya ha renovado sus misericordias para mí. Amén. Imagínense si el Señor me amara por lo que yo hago, entonces me amaría, me aborrecería, me amaría, me aborrecería, me amaría, me aborrecería. Porque ¿cuántos pecan todavía? Imagínense. Entonces, como el Señor sabe que yo voy a pecar, entonces desde antes que yo peque, Él ya ha renovado sus misericordias para mí por amor. Amén. Imagínense, el amor de Dios es tan grande que la Biblia dice que desde antes que el hombre pecara, ya Dios había proveído un redentor. Dice que nuestro redentor, que el Cordero, fue sacrificado desde la fundación del mundo, dice la Biblia. O sea que el hombre ni siquiera había pecado y ya Dios había proveído un Cordero. Antes de que usted peque, ya las misericordias de Dios han sido renovadas para nosotros. Porque lo merecemos, no por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Por lo tanto, deberíamos de levantarnos cada mañana agradecidos con Dios y no peleando con la mujer y los hijos. Gracias, Señor, porque puedo disfrutar tu paz, porque estamos en paz, porque me puedo acercar a ti con toda la confianza del mundo. Puedo llegar hasta tu trono por causa de Cristo.
por ese camino vivo que Él abrió a través del velo. Esto es su carne, dice la Biblia. No se alegren porque los demonios se sujetan, ni porque los leprosos son limpiados. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida y nunca serán borrados. Amén, hermanos. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Acaso eso no me debe llevar a mí a estar en paz, tranquilo? Amén. Oiga, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Oyó eso? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que en el plan de Dios usted y yo ya hemos sido perfeccionados. Imagínense qué tremendo. Es más, en el plan de Dios usted y yo ya estamos sentados con el Señor en lugares celestiales con Cristo. Amén. Yo sé que muchas veces no es sencillo creerlo, pero porque a veces queremos hacer méritos para ganarnos el amor del Señor. No se puede, mi estimado hermano. Un predicador dijo una vez: Dios podría escoger mis mejores 5 minutos de santificación que he tenido en la vida y ni aún así me alcanzan para entrar al cielo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que produce, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la Biblia que nosotros debemos de caminar en las obras que ya Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. En este camino bendito no tenemos usted y yo ningún mérito. Por eso la importancia. ¿Sabe qué es lo que debo de hacer yo? Debo de depender del Señor, depender de su gracia. Yo no voy al trono del Padre por mis buenas acciones. Yo voy al trono del Padre por lo que Cristo hizo en la cruz, porque el velo se rasgó por la mitad, porque ahora soy un sacerdote de Dios. Amén. Eso tiene que llevarme a mí a vivir en descanso. Debemos descansar en que usted y yo agradamos a Dios, porque Cristo Jesús, que es el reposo de Dios, vive dentro de nosotros. Eso fue lo que el Señor dijo. Que dijo el Señor: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Dijo el Señor. La pregunta es: ¿estamos descansando nosotros en Dios? Entonces, ¿cuál es la tragedia del ser humano? La tragedia del ser humano no es la enfermedad, no es la pobreza, no es, hermanos, no son las adicciones. La verdadera tragedia del ser humano es que está enemistado con Dios. Esa es su tragedia. Porque si la tragedia fuese la pobreza, entonces los que son ricos vivirían felices, pero no es así. Entonces, porque si la tragedia fuese la enfermedad, entonces los sanos fueran felices, pero no es así. Porque la verdadera tragedia del ser humano es que Cristo no habita en sus corazones y son enemigos de Dios. Es algo muy importante que debemos de entender. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón es enemigo de Dios. Amén. Esa es la verdad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es hijo de Dios, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces el Señor quiere que aprendamos a descansar. Gracias, Señor, porque estoy en paz. O sea, la peor tragedia que había en mi vida ya ha sido anulada. Dice la Biblia que el acta de decretos que nos era contraria, dice la Biblia que el Señor la tomó y la clavó en la cruz y Él murió en nuestro lugar. ¿A usted le alegra eso? Pues, hermanos, eso es algo que debe de alegrarnos todos los días. Cada vez que abra sus ojos: gracias, Señor, porque estoy en paz contigo por medio de la muerte de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y la mayoría de los cristianos ni siquiera se levanta con ese pensamiento, porque estamos tan enfocados en las situaciones que estamos enfrentando en nuestra vida. Todo lo que nosotros necesitamos ya lo recibimos en la persona de Cristo, hermano. Amén. Todo lo que necesitamos ya lo recibimos en la persona de Cristo. No es que lo vamos a recibir, ya lo recibimos y a su tiempo lo veremos en nuestra vida. Amén. Entonces, el que sabe que Jesús le llamó para vivir reposado y en paz, no se afana queriendo agradar a Dios. Me refiero por cosas externas, sino que vive agradecido con Dios, porque sabe que no merecía su amor, no merecía su gracia, no merecía su perdón, no merecía su favor, pero Él nos extendió su cetro de misericordia, y de ser enemigos de Dios ahora somos sus hijos amados. Amén. Mira a la persona que está a su lado. Ese es un hijo amado de Dios.
pero era enemigo de Dios, era enemiga de Dios. Había una tragedia terrible sobre su vida. Hemos sido hechos aceptos por medio de Cristo ante el Padre. Por eso recuerde que no se trata de cuánto quieren aceptar al Señor, porque yo no soy el que acepta al Señor, es Él el que me acepta a mí, porque recuerde que el que adopta es el que escoge. El que adopta es el que escoge. O sea, si una persona va a adoptar un hijo, Él escoge el que quiere adoptar. Pues eso fue lo que hizo el Señor. Nos escogió a nosotros de entre muchos. Gracias a Dios por eso. ¿Porque éramos los mejores? No, porque éramos los peores. Porque el Señor siempre escoge de lo peor. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Verdad que así dice la Biblia? Para que ninguno se gloríe. Y si alguien se va a gloriar, ¿qué dice la Biblia? Gloríese en Cristo Jesús, en su amor, en su gracia y en su bondad. Eso es más que suficiente para vivir reposados. Y si después de eso vivimos en aflicción, si estamos enfermos, si estamos atribulados, si pasamos aflicciones, no importa, porque eso es temporal. 70 años, 80 años, hermano, ¿qué son comparados con la eternidad que vamos a experimentar con nuestro Dios? Por los siglos de los siglos estaremos con Él para contemplar su gloria. ¿Todavía vamos a seguir con esa cara de entierro? No puede ser, hermano. Por eso vamos a vivir confiados. Fíjense lo que dice la Biblia, que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? ¿A qué sirven todas las cosas? Todas las cosas que yo necesito para todo. Para todo. Para todo. Todo lo que necesito para todo. Todo lo que necesito para tener una vida victoriosa ya lo recibí en Cristo. Lo que necesito para tener un matrimonio victorioso ya lo recibí en Cristo. Lo que necesito para tener finanzas victoriosas ya lo recibí en Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que ni siquiera me doy cuenta, ni siquiera sé lo que he recibido en Cristo, porque estoy tan afanado queriendo lograr cosas en mis propias fuerzas. Queremos lograr las cosas en nuestras propias fuerzas. No funciona de esa manera en este reino, mis amados hermanos, porque si vivimos de esa manera, lo que vamos a terminar es cansados, frustrados, enojados y amargados. Pero si confiamos cada día en el Señor, entonces vivir en el reposo de Dios, si vivimos en el reposo de Dios, entonces me impulsará a vivir o provocará en mi vida que yo viva agradecido al Señor con todo mi corazón todos los días de mi vida, anhelando amarlo con todo mi corazón. La peor tragedia, hermanos, que nosotros teníamos en nuestra vida fue solucionada con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces ya no hay, ¿qué dice la Biblia? ¿Ninguna qué? Ninguna condenación. Estamos en paz con el Señor. Amén, hermano. Cuando nos toque irnos con el Señor venga por nosotros, hermano, vamos a estar con Él por toda la eternidad y no vamos a poder decir que hay algún mérito en nosotros, porque no existe ningún mérito en nuestra vida. Todo el mérito es de Cristo en la cruz. Amén. Ahora, ¿estamos experimentando esa paz en nuestra relación con Dios? ¿Podemos acercarnos al Señor sabiendo que aunque hayamos pecado, podemos venir al Señor? Porque la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Porque yo sé que muchas veces uno viene avergonzado al Señor porque el pecado trae vergüenza. Porque venimos al Señor con el corazón adolorido. ¿Cuántas veces ha venido usted al Señor así? Con el corazón adolorido. Pero yo he entendido, ¿a quién voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Pequé contra el Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de buscar al Señor? No, no lo haré. No lo haré, porque en Él hay perdón, dice la Biblia, para que el Señor sea glorificado. Soy ese salmista. ¿Por qué? Porque estoy en paz con Dios. Y lo único que necesito hacer es confesar mis pecados y creer que Él es fiel y justo para perdonarme. Amén, hermanos. Entonces yo puedo descansar en el Señor todos los días de mi vida y puedo acercarme a Él en oración, en intimidad todos los días. Por eso es que Él mismo en la oración perfecta Él enseñó que debía decir yo, y perdona mis deudas, así como yo perdono a aquellos que me deben a mí, a aquellos que me ofenden. Amén, hermanos. No hay nada más glorioso en esta vida que disfrutar de esa paz espiritual, de saber que somos hijos y nadie nos puede quitar esa posición de hijos. Un día dejaremos de ser hijos de Dios porque seremos algo mayor, pero no porque dejaremos de ser hijos de Dios y si ahora vamos a condenación. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Juan? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén, hermanos. ¿Está contento? ¿Está feliz? ¿Está en paz? ¿Gozoso? Entonces todo lo demás, hermano, es algo pasajero. Todo lo demás son tonterías. Todo lo demás son tonterías. Pero desgraciadamente vivimos llenos de afanes y ansiedades y problemas y pleitos y contiendas y tantas situaciones que vimos en nuestra vida. Por eso Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice de la siguiente manera. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oiga, qué tremendo ese versículo. Por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados. Sino que hay que hacer, dice la Biblia, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, los afanes de este mundo nos están robando la vida de Cristo. Las preocupaciones por las cosas de este mundo nos están robando la comunión con el Señor. Porque desgraciadamente a veces hay cosas que son más importantes para nosotros que la presencia de Dios en nuestra vida. Y uno tiene que asegurarse que lo que ha recibido de Dios en este mundo no te separe de Dios. Uno tiene que tener esa seguridad que todo aquello que hemos recibido de Dios nos impulse a usarlo para su gloria y no que nos separe de Dios. Y la otra cosa es, y que aquello que no hemos recibido de Dios tampoco nos lleve a vivir afanados y preocupados, queriendo hacerlo en nuestras propias fuerzas. Hemos sido llamados por Dios para vivir en su reposo, y lo que hará que nosotros reposemos en Dios es nuestra dependencia de Dios. Entender, nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Amén, hermanos, no podemos. No podemos lidiar con nada en este mundo en nuestras propias fuerzas. Porque la única carga que los hijos de Dios deben de llevar es el yugo de Cristo. Más nada. Todo lo demás hay que echarlo en el Señor. Dice la Biblia, echando todas nuestras ansiedades en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la Biblia. Amén, hermanos. Si nosotros no aprendemos a vivir de esa manera, entonces, por más que Cristo viva en nosotros, su palabra se vuelve infructuosa en nosotros y no podemos disfrutar la paz y el gozo y la justicia de este bendito reino en el que nosotros vivimos. Estamos aprendiendo a vivir en dependencia de Dios. Porque la dependencia de Dios no es solamente nuestra salvación, entender, yo no puedo hacer nada para ser salvo, más para creer, y la fe para creer la he recibido como un regalo de parte de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues tampoco puedo hacer nada en mi vida. Yo no puedo, hermanos, hacer que mi matrimonio salga adelante en mi propia fuerza. Yo no puedo. Si no dependo del Señor, obviamente voy a terminar cargado y frustrado en mi matrimonio y mi vida matrimonial. Así voy a terminar. Yo no puedo. Lo que debo de hacer es rendir mi vida al Señor, rendir mi corazón al Señor. Y yo sé que habrán aflicciones. Ahora, ¿qué debo de hacer en las aflicciones y en las preocupaciones? Debo de venir al Señor y presentar al Señor mis peticiones. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos tienen un Dios que contesta sus oraciones? Amén. ¿Verdad que tenemos un Dios que contesta nuestras oraciones? Oraciones que están conforme a su voluntad. Y yo sé que la mayoría hemos visto la gloria del Señor en nuestras vidas. Sin embargo, estamos lidiando con algunas situaciones y las queremos resolver en nuestras propias fuerzas. Pero no es así. ¿Sabe cómo se resuelven? Con dependencia. Amén, con dependencia. Viniendo al Señor, Señor, esta situación estoy experimentando en mi vida. Necesito tu ayuda. Necesito que tomes control de mi vida. Mire, hermano, no es posible que después de tanto tiempo estemos experimentando tanta frustración en algunas áreas de nuestra vida por el simple hecho de que no hemos aprendido a entregar todas estas cosas al Señor. No puede ser. Hemos sido llamados por Dios para vivir en su reposo. No hemos sido llamados por Dios para estar afanados con las cosas de este mundo. No hemos sido llamados por Dios para estar en conflictos en nuestra vida. Yo por ejemplo,
en el huerto. Y no es que el Señor dice, yo veo en paz a Adán, le voy a hacer una mujer para que le haga la guerra. Ese no es el deseo de Dios. No, ¿qué dijo el Señor? Dijo, le haré una ayuda idónea. Y dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era como, era bueno en gran manera. Todo lo que recibimos de Dios es bueno en gran manera. Nosotros lo arruinamos. Nosotros lo dañamos. ¿Por qué? Porque pensamos que es en nuestras fuerzas y en nuestra propia sabiduría. Pero no es así. Es en la fuerza de Dios, es en la dependencia de Dios. Por eso la madurez, entre más maduros somos, significa que somos más dependientes de Dios. Entre más maduros somos, es cuando menos metemos nuestras manos y lo que hacemos es doblar nuestras rodillas para que el Señor se encargue de todas nuestras situaciones. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros normalmente siempre queremos resolver nosotros nuestras propias situaciones, en nuestras propias fuerzas? Queremos resolver los problemas en la familia con gritos, con pleitos. Eso no se resuelve así. Se resuelve por medio de la palabra del Señor. Se resuelve entendiendo que hemos sido llamados para aprender a depender de Dios, para vivir en dependencia de Dios. Una pregunta, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser salvos? Solamente una cosa, y es creer. Amén. Solamente creer. Más nada. No tiene que ser más nada. Ayunar, no. Orar. Nadie es salvo por obras. La obra que hacemos no es para salvación, sino porque somos salvos. Entonces, de la misma forma que nosotros debemos de pensar que no podemos hacer nada para ser salvos, tampoco debemos de pensar que podemos hacer algo en nuestras propias fuerzas para hacer que las cosas caminen bien en nuestra vida. Solo el Señor puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo. Quiero que nos hagamos una pregunta. Ya voy terminando. Voy a hacer una pregunta. Hagámonos esta pregunta. ¿En qué área de nuestra vida usted y yo no estamos descansando? ¿En qué área no estamos descansando? Puede ser en las finanzas. Quizá usted tiene muchas cargas financieras y esa situación le está robando la paz. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos experimentando esta situación? ¿Será porque queremos resolver esta situación en nuestras propias fuerzas? Porque usted sabe que cuando hay deudas, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Endeudarnos más, porque no dependemos de Dios. Porque no estamos siendo generosos con Dios, con su reino, con nuestras ofrendas, no estamos sembrando. Y uno tiene que aprender entonces a obedecer el mandamiento de Dios. Porque no es, hermanos, no es como yo creo que es como Dios dice que es. Yo no puedo estarme inventando. O sea, yo no puedo pensar que lo voy a servir al Señor como yo creo que es. Yo le sirvo al Señor como Dios dice que es. Cuando Moisés va a construir el tabernáculo, Dios no dice, a mí me parece bonito, no, el Señor le dijo, quiero que lo hagas así, y le dio las medidas, y le dio los materiales, así lo vas a hacer. Y cuando se va a construir el templo de Salomón, Dios dijo cómo se debía de hacer. El Señor dice cómo nosotros debemos de servirle a Él, cómo debemos de buscarle a Él. No es como yo creo, no es como yo pienso. Es como el Señor dice, porque cuando hacemos las cosas en nuestro propio pensamiento, las cosas terminan mal. ¿Se acuerda usted de David? Cuando hicieron trasladar el arca, ¿qué pensó David? Dijo, bueno, de la misma forma que los filisteos. ¿Se acuerda qué hicieron los filisteos cuando ellos llevaron el arca y les hizo pedazos sus ciudades y murieron miles de personas? ¿Qué hicieron? Montaron el arca, ¿en quién? En 2 vacas y en una carreta nueva. Y cuando David fue a traer el arca del pacto, ¿se acuerda cómo la llevó David también? De la misma forma que los filisteos, lo único que cambió, las vacas por bueyes. ¿Y cómo terminó? Ahí murió Usa. Porque no es como uno piensa, hermanos, es como el Señor dice, y las cosas salen mal por hacer las cosas en nuestro propio pensamiento. Dice ella, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. La finanza no va a cambiar en mi propia opinión. Tengo que ir al Señor y preguntarle qué debe hacer. Y el Señor tiene la respuesta en su palabra. Si es el matrimonio en el cual yo no tengo paz y esto no estoy en reposo, tengo que ir al Señor. ¿Por qué estamos viviendo así? ¿Por qué? No es la voluntad de Dios, obviamente. No es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos para su gloria en todas las cosas que hacemos. Amén. ¿Para qué se dice la Biblia? Que si comemos o bebemos, hacemos otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Hay que hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria del Señor. No podemos nosotros gobernar nuestra vida, no podemos pensar que esa es nuestra manera. Esa es la manera de Dios. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, tenemos que aprender a depender del Señor.
Y toda área de nuestra vida en la que no hay descanso, ¿sabe por qué es? Porque no la hemos rendido al Señor, porque lo estamos haciendo todo en nuestras propias fuerzas, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra vanagloria, y todo eso siempre traerá ruina a nuestra vida. No estamos descansando en Dios, no estamos descansando en Dios. Yo no creo que Dios a mí me dé hijos para que me haga la vida imposible, no creo yo eso. Yo creo que el Señor me ha dado hijas para que yo les enseñe a amar al Señor, para que sean mujeres que puedan amar a Dios y ser ejemplo para otros. Yo creo que eso es lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Y cómo lo hago yo? Por medio de la enseñanza de la palabra y por medio de mi ejemplo. No voy a pensar que Dios me dio hijos para que me haga la guerra, para que yo pase llorando, para que viva. No es eso, hermano. El problema es que el Señor no gobierna nuestra casa, no hay dependencia de Dios en nuestra familia. Y estamos gobernando de acuerdo a nuestro propio pensamiento, haciendo las cosas en nuestro propio pensamiento, en lugar de rendirnos al Señor. Y entonces escuchamos, siga luchando. No, hermano, no siga luchando, ríndase. Amén. Es que en esta vida se trata de rendirse al Señor. Me rindo, Señor, yo no puedo hacer nada. Pero ¿por qué rendirnos hasta después de que pasamos tantas aflicciones? No, hermanos, desde antes de las aflicciones hay que rendirse todos los días. Amén, hermanos. ¿Cuándo nos vamos a rendir? Todos los días. Señor, yo no puedo enfrentar este día porque este día está lleno de afanes y yo no puedo enfrentarlo en mis propias fuerzas. Bástale cada día su propio mal, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si hay áreas de nuestra vida en las cuales no estamos disfrutando del reposo de Dios y de la paz del Señor, es porque no estamos dependiendo de Dios. Podemos buscar cualquier cantidad de respuestas, pero la respuesta es solamente una. No estamos dependiendo del Señor. No estamos dependiendo de Él. Y esa situación no va a cambiar hasta que nosotros aprendamos a depender de Dios. Ese problema no se va a resolver hasta que el Señor se glorifique en Él. Amén. Por eso necesitamos nosotros vivir en el reposo de Dios. Termino con este versículo, leo, dice Éxodo capítulo 33, versículo 13 y 14. Ya hemos hablado muchas veces acerca de este versículo. El problema es que eso nos olvida a la hora de los problemas. Hablando Moisés dijo, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto tiene la presencia de Dios en sus vidas? Amén. ¿Cuánto tiene la presencia de Dios en sus vidas? Que es Cristo mismo. La pregunta es, ¿y tiene descanso? ¿Tenemos descanso? ¿Sabe por qué? Porque estamos afanados, porque estamos preocupados, porque estamos experimentando orgullo, soberbia, porque la carne se está manifestando. Todo problema que uno enfrenta, hermanos, es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Si usted tiene problemas financieros en su familia, ¿sabe qué haga? En vez de ponerse a pelear, porque eso es lo que hacen, pelear, reúna a su familia y diga, vamos a orar al Señor y vamos a pedir un milagro financiero. Vamos a pedirle al Señor que el Señor se glorifique. Y que los que no tienen trabajo, que Dios provea empleo. De eso se trata la vida, de rendirnos al Señor. No estar peleando, mira que vos, mira, ¿qué es eso? Vamos al Señor y Él se va a encargar de resolver la situación. Si está enfrentando alguna crisis financiera, doble sus rodillas con sus hijos, con su esposa y vengan a Dios para que el Señor se glorifique. Amén, hermanos. El pleito no resuelve nada, la discordia no resuelve nada, lo que resuelve es humillarse, es doblar nuestras rodillas, reconocer, hermanos, nuestra ineptitud, reconocer que no podemos hacer nada separados de Dios. ¿Y sabe qué hará el Señor? El Señor se va a glorificar. Porque eso es lo que hace su presencia, darnos descanso. Si su matrimonio está trazando una situación difícil, ¿qué debe de hacer? No es pelearse con su esposo y decir, ¿sabes qué? Vamos a orar. Agarre la mano a su esposo, agarre la mano a su esposa y dígale, Señor, nos rendimos. No podemos seguir viendo esta situación. Necesitamos ayuda tuya. Necesitamos tu auxilio, tu socorro y nos humillamos. Ah, no, pero ¿qué es lo que hacemos? Pelearnos. Hay matrimonios que pasan toda la noche discutiendo y peleando. ¿Qué es eso? ¿Qué está resolviendo con eso? Lo que está haciendo es abriéndole no puertas, sino portones a Satanás para que te dañe tu matrimonio. Eso no resuelve nada. Lo que resuelve es la humillación. Y no nos humillamos ante los hombres, nos humillamos ante Dios. Y usted se va a dar cuenta cómo la vida comienza a cambiar. Amén, hermanos. Si hay enfermedad en su vida, ¿qué hay que hacer? Hay que venir al Señor y clamar. Puede ser que el Señor quizá no te sane, pero sí vamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz de Dios no es la ausencia de guerra ni de aflicciones, es que en medio de las aflicciones y de las luchas podemos experimentar su paz porque es sobrenatural. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entenderlo. ¿Cuántos ni siquiera pueden dormir a veces por las situaciones difíciles que están enfrentando? No podemos seguir así, hermano. No podemos.
Esos conflictos en la casa tienen que resolverse ya, no podemos esperar el día de mañana. Hay que reunir a la familia y decir, aquí nos vamos a humillar todos. Aquí todos nos vamos a humillar ante Dios. Aquí todos vamos a hablar nuestras rodillas y vamos a reconocer que separados del Señor no podemos hacer nada, porque yo quiero aprender a vivir en el reposo de Dios. Así que los hombres deben tomar esa decisión. ¿Sabe qué? Voy a reunir a su familia y nos vamos a arrodillar y vamos a orar y nos vamos a levantar de aquí hasta que nuestra vida, nuestro pensamiento sea transformado por el Señor. Pero no, lo que siguen es dándose guerra, dándose golpe. No, hermano, no podemos seguir así nosotros. No podemos. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. No hay nada más glorioso en esta vida que vivir descansado, hermano. Lo que le da descanso al cristiano es ser consciente cada día de la presencia de Dios en su vida. Si hay preocupaciones en nuestra vida es porque nos hemos olvidado de la presencia de Dios. Es porque estamos afanados en las cosas de este mundo. O es porque estamos, hermanos, tan ensimismados, vivimos una vida tan egocéntrica y queremos que todas las cosas giren a nuestro alrededor. No funciona así, hermano. Nuestra vida tiene que girar en torno a la persona de Cristo. ¿Qué le dio descanso a Moisés? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que le da descanso a nuestra vida? Pues la presencia de Dios. No es posible que tengamos al Señor en nuestra vida y no disfrutemos del reposo de Dios. Porque la promesa de Dios es, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Amén. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Cuántos tenemos al Señor en nuestra vida? Pues la presencia de Dios debe ir acompañada ¿de qué? Del descanso de Dios. Necesitamos, hermanos, preguntarnos esta mañana, o sea, ¿estamos dependiendo de Dios realmente en nuestra vida? ¿O lo queremos solucionar en nuestra propia fuerza? ¿Cuántos hombres quieren solucionar los problemas en su propia fuerza? No se puede. O los matrimonios, lo que hacen es queriendo cambiar a la otra persona. No se puede, hermano. No. Solo el Señor puede hacerlo. Así que esta mañana yo le voy a pedir que si usó un momento y se está experimentando alguna situación en la cual no está experimentando la paz de Dios, ¿sabe cuál es mi consejo para usted esta mañana? Ríndase al Señor. Ríndase. Deje el orgullo a un lado, hermano. El orgullo nada bueno trae. Dice la Biblia que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Lo que trae el orgullo nada más es quebrantamiento de parte de Dios. Porque Él quiere que aprendamos algo, dijo el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice después? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, aquí estamos esta mañana.